Estamos viviendo tiempos desafiantes. Sin duda estamos viviendo tiempos complicados, ¿sí? Las máscaras, por más que cambien de color y le pongamos dibujitos y le pongamos colorcitos, mira, a mí me regalaron una, ahora andamos con las máscaras de Ciudad de Dios. Mire qué bonito. Sin embargo, por más que le pongamos dibujitos, las máscaras ya son insoportables, ¿verdad? Sí, cuesta respirar, cuesta cantar, cuesta trabajar. Para los que usamos lentes, pues ni se diga, ¿verdad? Se nos empañan todos los lentes. Pero eso, ojalá ese fuera el único problema que tenemos. Estamos viviendo en tiempos, esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón. Estamos viviendo tiempos de mucha presión. Di conmigo, presión. Presión. La presión es la fuerza ejercida sobre una persona o un objeto, ¿sí? Y que, dependiendo si el grado de presión es muy alto, puede hacer que ese objeto o esa persona se quiebre, se rompa o cambie su estado natural. Y sin duda muchos de nosotros estamos sintiendo la presión, sintiendo la presión. No fue un mes, no fue 2 meses, ya vamos para 6 meses. Y nuestro gobernador Polis el día de ayer decía que pues en el mes de septiembre las cosas no van a cambiar mucho, va a seguir todo igual. Todos estamos esperando que mejore, que nos den buenas noticias, pero por el momento nos dicen, seguimos todo igual. Pero sentimos la presión, sí. Hay una presión que también la sintió nuestro Señor Jesucristo. Él sabe lo que es sentir presión, ¿sí? Él sintió presión varias veces durante su ministerio, pero quizás el momento de mayor presión fue en su última noche, en el monte de Getsemaní, cuando él sabía, después de la última cena, él sabía que lo iban a arrestar, él sabía lo que le esperaba. Y sintió mucha presión. En Mateo 25, verso 36, dice que entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Getsemaní significa lugar de la presa, lugar de presión, ¿sí? Hay una foto, tenemos la foto, hay una foto que nos muestra que el tipo de herramienta que se usaba en la época de Jesús para sacarle el aceite a los olivos, ¿sí? Lo que ve abajo es una roca, ¿verdad? Y las aceitunas o los olivos se ponían en el agujero de la roca y con la roca que es redonda se hacía girar esa roca y se aplastaban los olivos. Y a medida que se aplastaba el olivo empezaba a soltar el aceite. Y de ahí, así se hacía el aceite de olivo. Lo que usted ve ahí en la superficie de esa foto es el aceite. Y el olivo quedó abajo, no se ve. Lo que queda arriba es el aceite. Entonces, la palabra Getsemaní significa lugar de la presa. ¿Por qué? Porque en el monte de Getsemaní, también se conocía como el monte de los olivos, había muchos árboles de olivos. Entonces los que se dedicaban a hacer aceite tenían sus presas, tenían sus rocas, sus máquinas en el monte de los olivos. Y ahí mismo recogían, sacaban los olivos, las ponían en las presas y extraían el aceite, ¿verdad? Entonces por eso ese monte se llamaba Getsemaní, porque significa el monte de la presa, el monte donde se presionan los olivos para sacar aceite. Y la manera, como vemos obviamente, la manera en que esto funcionaba es que la roca aplastaba
la aceituna, ¿verdad? El olivo. ¿Ustedes le dicen aceituna también en sus países? ¿O le dicen olivo? ¿Sí? Olivo. Ok, aceituna. Okay. Yo pregunto, ¿a ustedes le dicen aceituna en sus países? Y mi hija Angie me dice sí. Pues sí. Sí, yo creo que tú y yo somos del mismo país, hija. Entonces, se aplastaba, o sea que la roca ejercía presión, diga conmigo, presión sobre el olivo. Y lo presionaba hasta tal punto donde el olivo se quebraba, se aplastaba y empezaba a soltar el aceite que estaban buscando, ¿verdad? Es interesante que Jesús va a orar a ese lugar en la noche donde él tenía la mayor presión de su vida. ¿Sí? De la palabra presión surgen otras palabras, ¿verdad? Surge la opresión, surge la depresión. De la palabra presión surgen diferentes otras cosas que ejercen presión de una manera u otra sobre nuestra vida. Y en el verso 37, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Estas son las dos cosas que genera la presión en la vida de Jesús y en tu vida y en la mía. Cuando empezamos a sentir la presión, lo que pasa es que nos entristecemos y nos angustiamos. La presión genera tristeza, melancolía, ¿sí? Jesús estaba pensando, llegó el fin, todo lo que hice y mira dónde estoy ahora. La presión nos genera esa tristeza, empezamos a pensar todo lo que hice no sirvió para nada, todo el tiempo perdido, tanto esfuerzo, tantos años trabajando para perder el trabajo, tantos años invirtiendo en esta relación para que al final no funcione. Tantos años ahorrando dinero y ahora se me fue todo en pagar la renta. Tantos años de esfuerzo y de sacrificio, tantos años de amor con mis hijos y mira cómo me responden. Tantos años de amor con mis padres y nunca llegaron a entenderme. La presión genera esa tristeza que le generó a Jesús. También genera angustia. ¿Sí? Porque la tristeza tiene que ver con el pasado, pero la angustia tiene que ver con el futuro. ¿Y ahora qué va a pasar? Jesús sabía que lo iban a arrestar, pero dice, ¿qué me irán a hacer? ¿Cuánto voy a sufrir? Y cuando viene la presión sobre tu vida, se empieza a generar angustia porque no sabes lo que va a pasar. Durante esta crisis, muchos de nosotros estamos viviendo una gran angustia porque no sabemos lo que va a pasar. Yo no sé usted, pero a mí me invitan a muchos cumpleaños y yo voy porque amo al cumpleañero o a la cumpleañera y yo voy, pero cuando entro a la casa me encuentro con 30 desmascarados y a mí me agarra una angustia, porque usted me puede decir que yo confío en Dios. Claro que confío en Dios, pero hay muchos creyentes que se enferman. Usted nunca se enfermó de nada, ¿sí? Hay pastores que se han enfermado y ¿sabe lo que más me preocupa? No es contagiarme yo, porque gracias a Dios a mis 50 años tengo una buena salud y si yo me agarro el virus, lo más probable es que durante 2 o 3 semanas me sienta mal y si Dios me ayuda, de aquí a un mes ando de vuelta acá molestando a Raimundo y medio mundo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo me contraigo el virus y se lo contagio a otra persona que no tiene la salud que tengo yo? ¿Sí? ¿Qué pasa si vengo acá a la iglesia y los contraigo a todos ustedes? Uy. ¿Sí? Entonces, esta crisis está generando un nivel de angustia altísimo. No sabemos cuándo voy a tener trabajo, no sabemos si mañana van a cerrar las escuelas, no sé si mandar a mis hijos o no, porque no sé qué va a pasar, no sé hasta cuándo voy a tener trabajo, no sé si voy a tener para pagar la renta, no sé si me van a desalojar. Estamos viviendo en un estado de angustia altísimo. La presión genera tristeza y genera angustia. Y nos lleva a preguntarnos cómo irá a terminar todo esto, ¿verdad?
Y en el verso 38 Jesús les dijo a Pedro, a Juan y a Andrés que estaban con él, les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Sí. Esto es lo primero que hacemos cuando nos sentimos bajo presión. Empezamos a buscar ayuda en los que están alrededor nuestros. Sí. Empezamos a buscar ayuda. Porque nos damos cuenta que muchas de las personas están viviendo la misma presión que nosotros. ¿Sí? Y mire, la presión que estamos viviendo en este momento no solamente tiene que ver con la salud. Hay una presión económica, ¿sí? El país está imprimiendo dinero. No se sabe cómo va a terminar la economía de este país después de toda esta crisis. Hay una presión de trabajo y de dinero. Hay una presión política. Mire, dentro de un mes estamos eligiendo el próximo presidente. Mire si estamos bajo presión, ¿sí? Y en realidad, yo no sé usted, pero como cristiano está muy difícil decidir cuál de los dos vale la pena. Como cristianos está muy difícil. Si voto por uno, este va a cometer pecado A, B y C. Y si voto por este, va a cometer el pecado F, G y H. Pero ¿a quién de los dos voto? Hay una presión sobre el país, hay una presión política, hay una presión en las escuelas para los niños, hay una presión espiritual muy grande. Déjeme decirle, yo no sé usted, pero esta semana yo he tenido una semana espiritualmente muy difícil, muy fea, muy negra. He tenido sueños, he tenido pesadillas, he tenido un nivel de ansiedad espiritual por los cielos, que me he levantado casi sin poder respirar del nivel de ansiedad espiritual. En mi espíritu yo sentía una ansiedad. Y así está la iglesia, así estás tú y así estoy yo. Quizás tú estás un poquito mejor que yo, qué bueno. Pero quizás estás igual que yo, quizás estás peor que yo. ¿Sí? Porque yo hablo con muchos de ustedes y me doy cuenta que espiritualmente la falta de conexión que hay entre nosotros, las limitaciones de tiempo que tenemos, hacen que nuestra vida espiritual estamos, en lugar de tomarnos un galón de agua, estamos tomando gotitas así, gotitas. La iglesia en general, no solamente nuestra iglesia, la iglesia en general está pasando un momento espiritual muy grave por la falta de adoración, la falta de comunión entre nosotros. Nos lleva a que vas a tu casa y tampoco quieres orar. ¿Sí? ¿Sabe qué? ¿Hoy qué fecha es? 23. O sea que pasaron 7 meses y 23 días del año, ¿verdad? 7 meses por 3 son 210 días. Más 23 días de agosto son 233 días que llevan este año. 233 días que lleva este año. El libro devocional de este año tiene 200 páginas. Una sola persona me dijo: pastor, se me acabó el libro. No estamos haciendo nuestro devocional porque estamos presionados. Sí. Pero lo que tiene la presión, mira en el verso 39 dice: yendo un poco adelante se postró sobre su rostro. Se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Sí, la presión que tú sientes en este momento te va a llevar a tomar una decisión. Mira, yo te voy a hacer una demostración aquí. A ver, los camarógrafos, si me ayudan. Yo aquí traje unos olivos. ¿Lo ves? Están chiquititos, pero están sabrositos, ¿eh? No pican, no son picosos. ¿Sí? Cuando usted pone el olivo, ¿lo llega a ver aquí el plato?
Cuando usted pone el olivo y lo quiere aplastar, a ver si me pongo más cerca. Ahí está. Mire qué tecnología. Mire lo que pasa cuando yo trato de poner presión sobre este olivo. El olivo no se deja presionar. El olivo no quiere ser aplastado y se escapa de la presión. Y cuando la presión llega a tu vida y a la mía, nos queremos escapar de la presión. Queremos salir de ese lugar de presión, ¿sí? Y cuando tú estás en la voluntad de Dios, como era el caso de Jesús, ¿sí? Jesús sabía que Él estaba en el centro de la voluntad de Dios, pero en ese lugar, ¿cómo puede ser que en el centro de la voluntad de Dios yo tenga tanta presión sobre mi vida? Y Jesús tuvo que tomar una decisión, si iba a quedarse y soportar la presión o iba a escaparse de la presión. Escaparse de la presión significa escaparse de ese lugar de la voluntad de Dios. Por eso cuando viene la presión es cuando más somos tentados a pecar. Cuando viene la presión menos oramos. Cuando viene la presión menos leemos. Cuando viene la presión menos buscamos a Dios. Cuando viene la presión, menos venimos a la iglesia. Cuando viene la presión, menos nos juntamos con los hermanos. Cuando viene la presión, menos hacemos el devocional. Porque estamos tratando de escaparnos de ese lugar de presión. A ver si así baja la presión. Así puedo escaparme de la presión. Y lo único que conseguimos es caernos de la voluntad de Dios. Y solamente entrar en una condición peor. Pero Jesús nos da un ejemplo acá muy fuerte, un ejemplo muy grande. Y Él les dijo, que no se haga tu voluntad, sino la mía, la del Padre. Entonces Jesús se queda, otra vez, póngame aquí esta cámara. Jesús decide quedarse. Jesús decide quedarse. Y cuando viene la presión, Jesús decide quedarse y la presión lo que va a hacer es que va a aplastar, mire, va a aplastar el olivo. Y cuando el olivo es aplastado, empieza a salir el aceite. El aceite va a empezar a salir de ti. Cuando tú soportas la presión en el centro de la voluntad de Dios. Cuando tú no te alejas, cuando tú buscas a Dios, cuando buscas su voluntad, cuando te quedas en el centro de su voluntad, en el medio de la presión, va a empezar a salir el aceite. Y el aceite de olivo se usaba para ungir a los reyes. Simbolizaba el poder de Dios para cumplir la misión de Dios. El aceite de olivo en la Biblia simboliza el poder del Espíritu Santo para cumplir la misión de Dios en tu vida. Y cuando Jesús se quedó y dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, vino esa presión y lo aplastó, y cuando lo aplastó empezó a salir el aceite, y Jesús se para del Getsemaní y le dice a los tres que se habían quedado dormidos después de comerse el menudo que se habían comido, le dice: levántense, vámonos, que llegó la hora. Porque cuando el aceite empieza a fluir, cuando el poder del Espíritu Santo empieza a fluir en ti, tienes el poder para soportar la presión y para cumplir la misión de Dios en tu vida. El poder del Espíritu Santo te va a dar el poder
para soportar la presión, no para escaparte de la presión, para soportarla en el centro de la voluntad de Dios. Y ese aceite va a empezar a fluir. Y el aceite que fluye es el poder del Espíritu Santo cayendo sobre tu propia vida para poder cumplir la misión de Dios sobre tu vida, para poder cumplir la voluntad de Dios sobre tu vida. Así que yo te digo esto en este día: no te escapes de esta presión que estás sintiendo. Hay una presión sobre tu salud, sobre tu mente, sobre tu economía. Hay una presión política y económica sobre nosotros. Hay una presión espiritual que Satanás quiere destruirte y quiere destruir la iglesia de Dios en estos tiempos. Yo te digo, no te escapes. No te escapes del centro de la voluntad de Dios. No dejes de buscar a Dios. No dejes de congregarte. No dejes de orar. No dejes de leer la Biblia. No dejes de hacer tu devocional. No te escapes de la presión, porque es en esa presión donde va a salir el poder de Dios que hay adentro tuyo para poder cumplir todos los sueños y todas las promesas que Dios tiene para tu vida.